gracias por su comparecencia en este espacio. Digamos que atendiendo la naturaleza del público, la conversación vamos a intentar hacerla no muy técnica, pese a que el enfoque es pues obviamente legal. Queremos que todos los conceptos que vamos a exponer en este webinar pues tengan una aplicación práctica. Vamos a desarrollar concretamente todo lo relacionado a cómo dar manejo o captar flujo de caja a partir de la renegociación de las condiciones contractuales con nuestros proveedores, con nuestros clientes y con nuestros arrendatarios concretamente, porque digamos que es la novedad normativa que nos ha traído este mes, el pasado 4 de junio, el Gobierno Nacional con relación a la facultad de la terminación unilateral de los contratos de arrendamiento. Entonces, en esos términos vamos a agotar como tal el orden temático y al final vamos a abrir un espacio para que podamos pues dar solución a algunas dudas o algunas observaciones que tengamos en casos concretos con relación a los tópicos que vamos a abarcar. Bueno, en estos términos vamos a iniciar primero con un dato económico. Conforme a el indicador NOCAST que ha expedido el Grupo Bancolombia para este último bimestre, hemos logrado evidenciar que la economía se está repuntando y que por el contrario estamos mejorando con una tendencia moderada a la recuperación. Digamos que una vez hemos logrado zanjar como esta primera etapa de la contingencia, hemos logrado de una u otra forma hacer a un lado y aprender a vivir y retornar a nuestras actividades económicas. Esa es la razón por la cual consideramos importantes que todos los directores de negocios, de empresas, administradores, representantes legales, que tengan a su cargo funciones de administración y dirección de una determinada actividad económica empresarial, ya sea un negocio, un establecimiento de comercio, o sea, como tal, una sociedad legalmente constituida, tenga herramientas que le permitan de una u otra forma entender cómo debe entrar a generar o por lo menos hacer un uso eficiente todo su flujo de caja que actualmente tiene, que obviamente se ha visto sustancialmente menguado por estos ya casi 3 meses de cese de operaciones, y que pueda realizar un análisis transversal de qué obligaciones actualmente puede mantener, cuáles no, y en caso de no tener la capacidad de mantenerlas, qué instrumentos legales tiene a la fecha pues para poder realizar la revisión y la renegociación de estos contratos. Bueno, en esos términos vamos a iniciar hablando de algo que se llama el equilibrio económico de los contratos. El deber ser es que cuando todos suscribimos un contrato, un acto jurídico, un negocio jurídico, bien sea con proveedores, clientes o con arrendadores, que es el enfoque de nuestra conversación, debe necesariamente existir un equilibrio prestacional. La ley parte del presupuesto que cuando las partes se convocan o comparecen aún mejor a la celebración de un negocio jurídico, lo hacen porque de una u otra forma va a tener una contraprestación, una utilidad o un beneficio con esta. ¿Qué está ocurriendo ahorita con esta situación inédita del COVID-19? Que muchos contratos que celebramos puede ser incluso en diciembre del año pasado o hace 6 meses, o aquellos contratos de trato sucesivo, tenemos casos, por ejemplo, de contratos de arrendamiento que tienen cláusulas o tienen periodos de duración de alrededor de 10 años, han visto bien sea desdibujada su causa, porque pues atendiendo la contingencia para una de las partes ya no es interesante la celebración del contrato o ya no representa una contraprestación y por el contrario puede llegar a configurar un perjuicio, o por otro lado, en caso de que me estoy viendo inmerso como consecuencia de la pandemia en un incumplimiento porque hay una imposibilidad con relación a la ejecución del objeto o porque me es excesivamente oneroso cumplirla. O sea, yo ya no tengo el flujo de caja que había mantenido durante las condiciones de normalidad y esa es la razón de ser de que la ley me faculte para entrar a revisar esos contratos. Entonces, sobre este tema debemos tener muy en claro que si bien el contrato es ley para las partes, como todos lo debemos haber escuchado y somos conscientes que cuando suscribimos un negocio jurídico, pues nos obligamos en los términos inicialmente pactados, ello no obsta en virtud del principio del equilibrio económico de los contratos, para que yo con posterioridad, atendiendo que cambiaron las circunstancias en virtud de las cuales yo estuve celebrando ese contrato, o que por el contrario, esas circunstancias que estoy mencionando me hacen imposible la ejecución del objeto por un tema ajeno a mi voluntad,
yo pueda entrar a evaluar si efectivamente ese contrato está equilibrado, si efectivamente hay una carga prestacional equivalente entre las partes y a partir de ello, pues, evaluar terminación o la modificación de sus condiciones contractuales. Esto es en virtud del principio económico, del equilibrio económico de los contratos. Ahora, vamos a hablar, en la siguiente slide, vamos a hablar de cuáles son los mecanismos que me otorga la ley para yo poder reequilibrar mi contrato. Ahorita, digamos que es una práctica usualmente, o es un término mejor, usualmente conocido, que la fuerza mayor, todo el mundo está empleando la fuerza mayor, yo no cumplí mi contrato por fuerza mayor. Respecto a estas figuras, yo quiero hacer una precisión con relación de que, salvo que nosotros hayamos estipulado concretamente en nuestros documentos contractuales, las condiciones de aplicación de una fuerza mayor o de un caso fortuito, esta no opera per se, por derecha, o sea, unilateralmente una parte no puede aplicar fuerza mayor. O sea, yo, en virtud de la figura jurídica como se encuentra consagrada en el ordenamiento colombiano, yo no puedo terminar unilateralmente un contrato y decir que eso fue por fuerza mayor o por caso fortuito, o que hay una aplicación de una teoría de la imprevisión o de la excesiva onerosidad sobrevenida, que es la que vamos a analizar con posterioridad. Esta calificación corresponde exclusivamente a un juez de la República. El único que puede declarar si hay fuerza mayor o caso fortuito es un juez de la República. Unilateralmente una parte no puede decir que terminó un contrato legítimamente en virtud de la fuerza mayor, porque tal como lo ha reconocido la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia e incluso del mismo Consejo de Estado en sede contencioso administrativa, la fuerza mayor debe ser analizada en el caso concreto y en razón de ello no resulta válido que yo eventualmente realice la terminación mutuo propio. Sobre este tema es necesario precisar que, pues bueno, obviamente en la práctica se puede hacer, pero yo estaré sujeto a un riesgo futuro de que entablen una acción legal por la terminación anticipada del contrato y de manera unilateral, independientemente de que yo tenga causas legítimas, todos las tenemos, independientemente de que haya una pandemia mundial que haya paralizado la economía y nos haya mermado el flujo de caja a todos. Eso es importante que lo tengamos claro antes de entrar a desarrollar estas figuras jurídicas y precisar los conceptos, porque también es muy utilizado en la práctica considerar que todo lo que tiene que ver con COVID es fuerza mayor, y eso no es así. La fuerza mayor es, o sea, necesariamente, y el caso fortuito y la teoría de la excesiva onerosidad sobrevenida, presupone unos requisitos específicos para su aplicación que yo debo demostrar en sede procesal para que se dé lugar a la revisión del contrato. Bueno, habiendo hecho estas precisiones preliminares, vamos a hablar concretamente de qué es la fuerza mayor y vamos a hablar de la teoría de la excesiva onerosidad sobrevenida. Entonces, la fuerza mayor es catalogada por el Código Civil como un hecho imprevisto que me hace imposible, que es imposible resistir y que me hace de una u otra forma imposible la ejecución de una determinada obligación en el contrato, o que por el contrario me lleva a un incumplimiento. ¿Cuál es el efecto de la fuerza mayor? Que cuando yo estoy en una fuerza mayor, pues se rompe el nexo causal de la responsabilidad, en este caso contractual, y eso acarrea como consecuencia que, pues si bien yo estoy incumpliendo una determinada obligación, no se debe a un hecho endilgable a la parte incumplida, sino que por el contrario se debe a una causa ajena a su ámbito de competencia, y como consecuencia de ello, digamos que no tendríamos derecho, no tendríamos obligación, perdón, de pasar a la correspondiente indemnización de perjuicios como consecuencia del incumplimiento que en su momento o en su determinado acto jurídico estemos incumpliendo. Entonces, cuando nosotros hablamos de fuerza mayor, tenemos que tener en cuenta que hay tres presupuestos para su aplicación. Y es que, primero, esto tiene que ser, o sea, la fuerza mayor tiene que ser un hecho externo totalmente a mi ámbito de competencia. O sea, no puede ser que por omisión o por un incumplimiento de mi deber de diligencia durante la ejecución negocial, yo haya incumplido concretamente esa obligación. Segundo, tiene que ser irresistible. Irresistible se refiere a que
ninguna persona puesta en esas mismas condiciones en las que yo estoy ahorita lo pudo haber evitado. O sea, no podía evitar nadie la configuración de ese hecho concreto. Y adicional a ello, cuando estamos hablando de la irresistibilidad, debemos tener en cuenta que la irresistibilidad también tiene un factor subjetivo con relación a la formación que tiene esa parte contractual que está incumpliendo. Entonces, por ejemplo, si tenemos una persona que tiene una formación técnica, que por ejemplo conoce sobre planos, que tiene la posibilidad de prever esa circunstancia, digamos que en principio podría verse menguado este requisito de irresistibilidad. En función de ello, se le exige un comportamiento diferente. Bueno, entonces, esto con relación a la irresistibilidad. Ahora, que sea imprevisible es que no se ha esperado que con normalidad no suceda, que según el alia común de las cosas, no se presente concretamente este evento. Entonces, nadie esperaba que una pandemia mundial llegara de un momento a otro y paralizara el mundo casi por 4 meses, y es según la expectativa que tenemos para normalización, vamos a ir pues todo este año en estas condiciones. Digamos que no era algo que en principio pudiese preverse. Esto con relación a la fuerza mayor. Entonces, ya sabemos, es un hecho imprevisible, irresistible, que de una u otra forma afecta la forma en la cual yo estoy ejecutando el contrato. Y ahora, la teoría de la imprevisión parte del presupuesto de que cuando yo celebré mi negocio jurídico, mi contrato, lo hice en unas condiciones, con unas determinadas circunstancias. Y como consecuencia de un hecho ajeno también, externo a mi ámbito de competencia, estas circunstancias han cambiado. Y esto hace que me sea excesivamente oneroso incumplir con mi obligación. No se me hace imposible, como en el caso de la fuerza mayor, pero se me hace excesivamente oneroso hasta el punto de llevarme a puntos de pérdida. O sea, ya estoy en la ejecución de un contrato que no me resulta, como lo dije al inicio, interesante, porque no estoy recibiendo una contraprestación y hay un rompimiento del equilibrio económico del contrato, y por el contrario me está causando incluso un detrimento patrimonial. Entonces, para la aplicación de esta figura, eh, digamos que los requisitos son muy similares con relación a la fuerza mayor, porque tiene que ser un hecho ajeno a mi ámbito de competencia, y adicionalmente que este acontecimiento cause una grave perturbación en las condiciones generales de la vida económica y en el desarrollo general de los negocios o del contrato que estamos analizando. Entonces, no es solamente que sea ajeno a mi ámbito de competencia, sino que este hecho afecte gravemente las condiciones en las cuales estamos desarrollando el contrato o ejecutando el contrato, y como consecuencia de ello haya un detrimento patrimonial o un daño de cualquier naturaleza. Entonces, estos son los dos instrumentos legales que hoy en día tenemos para proceder a la revisión de los contratos en virtud de la contingencia. Pero reitero, es muy importante que tengamos en cuenta que esto está circunscrito a las circunstancias de cada caso concreto. No es que todo lo que sea COVID va a ser imprevisible, irresistible y va a dar lugar a una fuerza mayor, ni todo lo que sea COVID va a desarrollar o va a tener un efecto directo en las prestaciones y en el sinalagma o en el equilibrio que debe tener el contrato. Y esta afectación tiene que ser grave. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay muchos establecimientos que, pues, pese a la contingencia, han seguido trabajando y han podido continuar ejecutando sus actividades con normalidad. Por ejemplo, todas las entidades prestadoras de servicios públicos están funcionando normalmente, entonces no sería tan fácil acreditar esa afectación en cuanto, o esa perturbación mejor, en cuanto a las condiciones generales del contrato. Bueno, estos son los dos instrumentos que tenemos para realizar la revisión y, insisto, no se aplican por derecha, o sea, se aplican previa revisión de un juez de la República. Ahorita no tenemos jueces, pero esperemos desde el 1 de julio pues contar con su acompañamiento en pues todas estas controversias que van a surgir con ocasión a la negociación de los contratos que se han visto afectados por la contingencia, porque es indiscutible que la contingencia ha tenido un efecto económico global, transversal, en muchas industrias colombianas que requieren como tal de la intervención de nuestros jueces. Bueno, entonces vamos a aterrizar ahora en el tercer punto,
que es todo lo relacionado con la renegociación de los contratos de arrendamiento. Trajimos este tema porque digamos que es la herramienta que el gobierno nacional nos está dando a nosotros los comerciantes, que pues hemos visto menguada nuestra productividad y que por el contrario tenemos obligaciones que se siguen causando en el tiempo, y es la posibilidad de realizar la terminación unilateral de contratos de arrendamiento en actividades económicas concretas como lo son los bares, las discotecas, los billares, los casinos, los bingos, los gimnasios, las piscinas, los spas, los cines, los teatros, servicios religiosos, alojamientos de servicios y comidas y eventos de carácter público. Es decir, todas aquellas actividades económicas que de una u otra forma requieren de atención al público o requieren de una determinada aglomeración de personas para poder funcionar y mantener su flujo. Entonces, atendiendo que el gobierno nacional en el corto y mediano plazo es consciente que estas actividades no tienen un pronto retorno, pues precisamente porque hay una priorización de otro tipo de bienes jurídicos, ha dado esta herramienta a todos los arrendatarios de locales comerciales para que antes del 30, bueno, mejor, hasta el 31 de agosto del 2020, realicen la terminación unilateral de sus contratos pagando solamente la tercera parte de la penalidad pactada. Entonces, vamos a poder terminar el contrato de arrendamiento que tenemos de nuestro local comercial siempre y cuando, primero, nos encontremos al día en todos nuestros cánones de arrendamiento. Hemos identificado en la práctica que ocurre mucho, que tal vez habíamos renegociado, entre tanto la pandemia, el tema del canon y entonces yo le condono unos meses o me paga solamente la mitad. Bueno, estas renegociaciones es muy importante que al momento de realizar la terminación las citemos, las refiramos, o sea, señalemos que en comunicación enviada al día tal, las partes llegaron a un acuerdo con relación a la modificación, disculpen, con relación a la modificación de esas condiciones inicialmente pactadas, y de esa manera pues acreditamos que nos encontramos a paz y salvo. Digamos que lo que ya se negoció o a los acuerdos a los cuales llegamos, pues tendrán firmeza hasta que realicemos la terminación, entonces debemos dar cumplimiento hasta dicha fecha. Entonces, insisto, el presupuesto para la aplicación del beneficio es que yo me encuentre al día y pague la tercera parte de la penalidad. Para aquellos contratos de arrendamiento que no tienen pactada una penalidad, se presumirá, pues lo dice la ley, que esta será equivalente a un canon de arrendamiento, entonces deberemos pagar la tercera parte de dicha obligación. Eso con relación a la renegociación, obviamente en cada caso concreto tenemos que analizar pues cuáles son las circunstancias y principalmente cuáles son los antecedentes o qué pactamos en este periodo de contingencia para a partir de ello acreditar el cumplimiento de la obligación y pues ser acreedor del beneficio. Insisto, es muy importante que tengan en cuenta que esto está vigente solamente hasta el 31 de agosto. Del 31 de agosto, pues puede que la medida se prorrogue, pero el deber ser es que hagamos ejercicio de la facultad antes de que llegue dicha fecha. Bueno, y el último mecanismo que hemos evidenciado para todo el tema del manejo de flujo de caja es el relacionado con la renegociación de obligaciones financieras. Bueno, la circular 007 del 2020 expedido por la Superintendencia Financiera, pues atendiendo la contingencia y atendiendo que pues muchas empresas actualmente tienen obligaciones con el sector financiero y pues el crédito es el impulso de la empresa. Nadie quiere tener problema con los bancos porque simple y sencillamente a partir de ahí es que se consolidan pues todos los proyectos y las ideas que estamos desarrollando en nuestros negocios. Entonces, la Superintendencia Financiera nos otorgó unas herramientas para poder renegociar con nuestras entidades financieras las obligaciones que tengamos a la fecha y que de una u otra forma se hayan visto afectadas por la contingencia del COVID-19. Entonces, ¿quiénes pueden beneficiarse con las medidas pues, adoptadas en la circular 007? Pues todas aquellas personas que de una u otra forma tengan créditos a la fecha, ya sean créditos rotativos, microcréditos, créditos de libre inversión, créditos hipotecarios, créditos comerciales. No importa, perdón,
no importa el número de créditos que tengamos hasta el momento. Y el presupuesto, muy importante, es que no tengamos pues obligaciones atrasadas. O sea, el ideal es que hagamos uso de este mecanismo antes de que nos veamos inmersos en la contingencia, o que para hacer uso del mismo, pues per se nos pongamos al día. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Entonces, podemos cambiar las condiciones iniciales de nuestros créditos, podemos, y esta reestructuración o este cambio, digamos que no va a tener ninguna afectación o ningún reporte negativo en nuestro historial crediticio. Digamos que no vamos a vernos inmersos, vamos a poder ser acreedores a periodos de gracia, a aumentos de plazos, a consolidación de deudas. Incluso vamos a poder replantear o reestructurar la deuda sin que esto vaya a tener un reporte negativo. Entonces, el punto de nuestra conversación giraba en torno a que ustedes conocieran de primera mano o de manera general como qué herramientas tienen actualmente los directores de una empresa como actividad económica, un negocio, un establecimiento de comercio o de una sociedad como tal, que igualmente es una actividad económica organizada, para generar o hacer un manejo eficiente del flujo de caja. ¿Qué debemos hacer ahorita que vamos a entrar a todo el periodo de reactivación y vamos a retomar como tal las riendas de nuestra compañía, que ya estamos ya intentando vivir, pues acostumbrarnos a vivir en medio de la contingencia y retomar las actividades económicas? Lo primero que tenemos que hacer es un análisis financiero que nos permita determinar qué obligaciones en definitiva no tenemos la capacidad de cumplir, bien sea porque hay ausencia de flujo de caja, porque hay negocios que pues literalmente no han podido funcionar, como todo lo relacionado con bares, discotecas. Ellos no han podido funcionar pese a que hayan encontrado otros mecanismos alternativos para poder desarrollar su actividad, pero digamos que en sí misma su actividad económica no la van a poder desarrollar en el corto o mediano plazo. O que en definitiva hemos visto una mengua que nos permite cumplir con normalidad con nuestras obligaciones. En esa medida, o sea, debemos tomar todas las directrices dentro de nuestra empresa a tiempo. O sea, la idea es que todo esto se implemente antes del incumplimiento. Que si yo veo que tengo la facultad de terminar mi contrato de arrendamiento, lo haga primero dentro de la oportunidad y antes de estar. Bueno, entonces, retomando la idea. Entonces, la idea es que tomemos las decisiones y las directrices a tiempo, antes de estar inmerso en obligaciones que, más que todo en las obligaciones de tracto sucesivo, que son tan apremiantes, que cada mes van aumentando, y analicemos el panorama contractual de nuestra compañía, analicemos qué contratos efectivamente sabemos razonadamente que no vamos a cumplir, porque simple y sencillamente las condiciones de ejecución de los contratos nos cambiaron hace 3 meses, ya 4, y esto hace que seamos conscientes que en el corto medio no vamos a poder. Y por otro lado, alguien tiene el micrófono abierto. Y por otro lado, me hicieron perder la idea, que razonadamente no vamos a tener la posibilidad de cumplir con normalidad. Y por otro lado, a partir de ello también analicemos todo el tema. Yo insisto mucho en que revisemos el tema de garantías, de pólizas de aseguramientos, porque este tema ha tenido una convulsión sustancial dentro de la contingencia, tanto así que la Superintendencia Financiera ha emitido reiterados pronunciamientos sobre el sector. En razón de ello, pues también la invitación que les realizamos es que analicen dentro de su organización, obviamente aquellas que tengan esa escalabilidad, este tipo de obligaciones, y siempre de la mano de que todos aquellos directores y administradores pues tomen decisiones informadas y a tiempo, porque tengamos en cuenta que la responsabilidad de nosotros como directores de empresa o de un determinado negocio converge tanto por acción como por omisión. Lo que negligentemente, por desconocimiento, dejemos de hacer, digamos que también puede llegar a comprometer nuestra responsabilidad. En esos términos, concluimos el conversatorio. Vamos a proceder a una etapa de preguntas como para absolver cualquier duda que tengan sobre el tema. Y muchísimas gracias por su espacio, por su atención.
Y sobra decir que en Belavenco Abogados estamos a su disposición para cualquier asesoría o cualquier tema que necesiten sobre este tópico y todo lo relacionado con nuestro core. Muchas gracias. Doctora Luz Marina, en el chat vi unas preguntas, no sé si quieras leerlas, por favor. Bueno, vamos a ver. Buenos días, buenos días. Buenos días, para quienes se están uniendo, ay, perdóname. Si el contrato de arrendamiento es habitacional y está por cumplirse el término, ¿puedo como la parte arrendataria cancelarlo y solicitar su salida sin salirse de los términos contractuales? Pues en términos de contratos de vivienda urbana, digamos que ya tenemos un decreto especializado. Tenemos el derecho expresamente reconocido de que pese a que yo no haga desahucio, que el desahucio es como el aviso de que yo me voy a ir de mi vivienda urbana, puedo irme y no se va a prorrogar ipso iure el contrato, ni tampoco se van a aplicar, por ejemplo, los reajustes de IPC y esos temas que se están dando en este periodo, tampoco. El tema del desalojo está expresamente suspendido por decreto. Hoy en día nadie, independientemente de que no cumpla con sus obligaciones y se cause toda la mora correspondiente, no lo pueden sacar de su habitación, pues por todo el tema de la pandemia y por todo lo relacionado con la vida digna y demás. Con eso creo que dimos respuesta a, Hay a otra pregunta, doctora, Carly. también, no sé, ¿te la ayudo a leer? Espera que se me Ay, perdió. por favor, porque yo ahí. Espérame. Dice acá una pregunta de Camilo Acosta. Si el contrato de arrendamiento lleva poco, pero se le ha escrito a la inmobiliaria, dijo 2 días para responder y ya llevo 15 días y no me ha dado respuesta, ¿qué se puede hacer? Bueno, el tema de las inmobiliarias, digamos que tiene una reglamentación distinta en cuanto a vivienda urbana y local comercial. Debemos, o sea, es una realidad que el sector inmobiliario pues también ha tenido una fuerte afectación en medio de esta contingencia, pues porque obviamente muchos de los contratos que tenían a la fecha se están terminando. ¿Qué debemos hacer en esos casos? O sea, obviamente la inmobiliaria es la mandataria del propietario. Entonces, ellos tienen la obligación, en virtud de ese deber profesional que les asiste, de otorgar contestación tanto a los requerimientos del titular como a nosotros como arrendatarios. O sea, la inmobiliaria tiene deberes y obligaciones, tengámoslo muy presente, tanto frente al propietario del inmueble como frente a nosotros como arrendatarios, también los tiene. Entonces, en esos términos, digamos que hay que compeler a la inmobiliaria que cumpla con esos deberes y nos otorgue contestación con relación a la renegociación. Me gustaría precisar si tu arrendamiento es de local comercial o de vivienda, porque pues con ese enfoque le podemos dar un poquito más de profundidad a la respuesta. No sé si haya más preguntas. Sí, señora, hay otra respuesta. Dice así, en el caso que se hagan descuentos a los contratos por lo de la pandemia y no se haya hecho por escrito, ¿qué consecuencias me puede tener? Bueno, pasa un montón, lo hemos visto mucho en la práctica ahorita por esta época, que yo simplemente llamé a mi arrendador y le dije, oye, no, mira, lo que pasa es que no puedo pagar por formalidad este mes, entonces podemos hacerlo de esta manera. Digamos que, digamos que ahí hay un tema de un tema probatorio, ¿sí? Entonces, si eventualmente una de las partes quiere desconocer esa declaración de voluntad, pues va a ser difícil que entremos a renegociar el tema. Pero no quiere decir que esa declaración de voluntad no tenga validez, o sea, la regla general en los contratos es el consensualismo. O sea, lo que pactamos de viva voz tiene vinculatoriedad y es válido y no tiene que estar escrito en un documento para que vincule a las partes. Entonces podríamos ver si, por ejemplo, es simplemente con el pago que yo hice ese mes y el arrendatario no formuló objeción alguno, entonces yo pagué menguado o no pagué y a mí no me han cobrado nunca. Entonces, digamos que esos son conductas que de una u otra forma vinculan al arrendador con relación a esa manifestación de voluntad.
En este punto también debemos tener muy en cuenta que hay que ver el contrato, si tenemos contrato, entonces tenemos que ver si efectivamente se incluye una cláusula genérica que es comúnmente aceptada en este tipo de tipologías, en esas tipologías contractuales, relacionada con que toda modificación debe constar por escrito o tiene que tener una formalidad específica. Es usual que se ponga en el contrato, entonces también tenemos que ver cuál es el documento de base que tenemos. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta, por acá la estaba mirando. Dice así, si se aceptó que desocupara el inmueble y no se llegó a ningún acuerdo para que paguen los cánones de arriendo pendientes y no se dejó por escrito, ¿cuánto tiempo tengo para demandar? Ok, entonces, ¿ahí qué podemos hacer? No es bueno dejar esas obligaciones en estado de indeterminación. El hecho de que yo desaloje el inmueble no quiere decir que las obligaciones dejen de causarse y que todo lo que yo me comprometí en la suscripción del contrato precedentemente elegido por las partes deje de existir y me deje de vincular. Si bien pues puede tener unos efectos probatorios en términos de conducta concluyente y teoría de los actos propios entre las partes, el deber ser es que normalicemos esa situación. La persona que nos preguntó nos referenciaba cuál es el término para demandar. Esto sería una pretensión declarativa. En consecuencia, está sujeto a la prescripción ordinaria de 10 años que nos pone la ley. Pero en este punto quiero ser muy enfática en dos cosas que no mencioné en la exposición, y es que primero, las partes de común acuerdo pueden hacer lo que quieran con su contrato. O sea, pueden terminarlo modificando, porque esa es la manifestación de la autonomía de la voluntad. De ahí que la invitación del gobierno nacional y de los diferentes entes económicos haya sido el diálogo social entre las partes. O sea, es que tenemos que sentarnos todos los agentes económicos a entender que estamos en medio de contingencias inéditas, de circunstancias inéditas que nunca habían pasado y que no podemos de una u otra forma exprimir a los negocios o llevar a las empresas a su última instancia, sino que por el contrario, esto es un gana-gana y una quita conjunta entre las partes. O sea, no todos podemos ganar y no todos vamos a satisfacer nuestras condiciones como inicialmente lo pactamos, y de ahí la importancia del diálogo social y de que las partes se sienten a hablar, porque a la larga son los únicos que tienen el dominio pleno sobre su relación negocial. En esos términos otorgamos respuesta a esa pregunta. Listo, doctora, tenemos otra pregunta. Dice, tengo un local de repuestos en el 7 de agosto. La inmobiliaria no me quiere dar respuesta y tampoco me deja entregarle hasta que le pague la tercera parte. ¿Qué debo hacer? Bueno, en estos temas de inmobiliaria, cuando estamos, digamos que sí es una patología que hemos evidenciado mucho, que el propietario tiene voluntad de negociación, el arrendatario también, pero lastimosamente la inmobiliaria se mantiene en una posición intransigente. En estos casos, lo recomendable es insistir frente a la inmobiliaria, pero pues, si efectivamente no se logra, pues el mandante de la inmobiliaria es el propietario, y si tenemos la posibilidad de entablar una negociación directa, obviamente vinculando a la inmobiliaria, porque no puede desconocerse el vínculo jurídico que existe entre el propietario y la inmobiliaria, pero también es un llamado a la acción. O sea, yo no me puedo quedar esperando a que la inmobiliaria me conteste, y mucho menos cuando tengo un término perentorio para solicitar la terminación. O sea, yo tengo hasta el 31 de agosto, y si la inmobiliaria pretende retardar este trámite hasta dicha fecha, pues yo tengo que iniciar otras acciones. Frente a este tema, en casos de vivienda urbana, se está usando mucho ahorita el tema de quejas o solicitudes o peticiones dirigidas a la inmobiliaria, pero con copia a la Superintendencia de Industria y Comercio. Es algo que estamos implementando pues para que de esa manera las inmobiliarias cumplan con ese deber profesional y atiendan los derechos tanto de los arrendatarios como de los arrendadores. Perfecto, doctora. Creo que tenemos una última pregunta por el chat y dice así. Pregunta Carlos Acevedo. Si se termina por acuerdo un contrato de arriendo comercial y se entrega el local siendo recibido en perfecto estado
Igual es recomendable solicitar dicho acuerdo por escrito para evitar inconvenientes posteriores. Pues ahí sí es como ya de abogado, no debería ser, porque yo insisto, la vinculatoriedad de la voluntad, pero si uno va a entregar, yo sí prefiero, yo recomiendo, y es una práctica que utilizamos mucho dentro de nuestra organización, es que siempre quede un acta expresa de qué en términos estoy entregando para pues evitar controversias futuras. Yo firmo un pase salvo de que yo entregué el inmueble en los términos que en un inicio lo recibí, y de esa manera pues digamos que cerramos ese capítulo y no quedamos sujetos eventualmente a cualquier demanda o a cualquier contingencia o litigio futuro. Discúlpame, me estaban preguntando con relación a que cómo es el tema de los proveedores y los clientes. Frente a los proveedores y los clientes, vamos a aplicar fuerza mayor y teoría de la imprevisión y etapa de arreglo directo. O sea, yo no puedo ahorita terminar unilateralmente un contrato porque, insisto, esto es facultad de un juez de la República cuando entra a revisar el mismo. Y de hacerlo, me sujeto, pues puede que en sede jurisdiccional el juez diga, bueno, sí, usted tenía razón, efectivamente usted tenía ya sea un evento de fuerza mayor o caso fortuito que le hizo imposible cumplir, o unas circunstancias que le hicieron excesivamente gravosa su condición contractual y incluso le estaba configurando un perjuicio. Pero debemos ser muy insistentes en que esto no lo podemos aplicar por derecha. O sea, eso necesariamente requiere la intervención de un juez de la República. Salvo que dentro de nuestro contrato lo hayamos hecho muy, muy bien y tengamos eventos muy concretos que sean considerados caso fortuito y fuerza mayor, pero pues yo creo que ninguno de nosotros haya podido prever o estipular que iba a haber una pandemia mundial, es difícil. En esos términos, digamos que respondemos cómo sería el tratamiento con clientes y proveedores e iniciar una etapa de arreglo directo. O sea, es que está la invitación. Si tengo entrabada la negociación, pues tengo que pasar a una siguiente etapa que me permita, ya sea vía jurisdiccional o vía un centro de conciliación, intentar zanjar la controversia. Pero no podemos dejar como las obligaciones ahí, el estado de pendencia, y es que no me responden, y es que no aparece, y es que no me contesta, porque por ejemplo, en el caso de los contratos de arrendamiento, las obligaciones son de tracto sucesivo y se acumulan. Entonces, ahí el tema es complejo. ¿Qué otra pregunta me ibas a hacer? Doctora, no, en el chat no tengo ninguna otra pregunta. Miremos. No veo más Una preguntas. última, sí, que hay una chiquita. Para entregar el local, tengo que cancelar la tercera parte de la cláusula firmada en el contrato, o puedo cancelar, la verdad, no he tenido para pagar el arriendo, mucho menos la cláusula. Sí, sí, o sea, eso es muy cierto. O sea, el condicionar el, la aplicación de la figura al pago de la cláusula, a la tercera parte de la cláusula, pues digamos que pues sí representa como un tema contradictorio cuando el problema es de caja y me piden que pague una cláusula penal, pero en esos términos quedó el decreto y tengo que pagar necesariamente la tercera parte de la cláusula penal pactada. Salvo que pues por arreglo directo las partes y en que este monto, pues va a haber una facultad liberatoria, pero es la aplicación, o sea, sí quedó expedida la norma. Ahí sí, o sea, es contradictorio y fuimos uno de los más críticos con relación a eso, pues si no he tenido para pagar el arrendamiento con normalidad, mucho menos para pagar una cláusula penal, pero en esos términos quedó expedida la norma y es presupuesto para solicitar el beneficio que yo pague esa tercera parte y que me encuentre al día en el canon. Eso sí, así lo dice expresamente el decreto. Ok, perfecto, doctora. Muchas gracias. En el chat no hay más preguntas. No sé si en la sala alguien más quiera preguntar. Puede abrir su micrófono y hacerle la pregunta directamente abierta ahí a la doctora Luz Marina. Parece, doctora, que no tenemos más Hola, preguntas. Sí, discúlpenos, ya le damos la buenos días. palabra. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Alexander Vega, yo soy del sector de autopartes del 7 de agosto, soy el que está haciendo las preguntitas. Te comento rápidamente, yo tengo aquí el local arrendado por una inmobiliaria, ¿sí? Con el señor que es un abogado, se llama Miguel,
el señor, pues yo lo llamaba en reiteradas ocasiones y le he pedido el favor de que podemos llegar a algún acuerdo y que nos haga un auxilio. Pues la verdad no llegamos a nada, él dijo que no y que no, nunca se pudo hacer la conciliación entre el dueño exactamente y yo que soy el arrendatario, sino simplemente fue siempre con el dueño de la inmobiliaria. Él dice que no y que no y que no, y el arriendo pues en el mes de abril que la verdad no trabajamos nada, incluso el mes de marzo que se trabajó hasta el 19, a él se le pagó completo porque se le paga los primeros 5 días. Y en el mes de abril que no se trabajó nada, no hizo ningún descuento. Así consiguientemente pasó el mes de mayo, abril, junio. La verdad estoy crítica, no he pagado mes de mayo y junio, no he pagado ese arriendo. En el mes de abril no nos quiso hacer ningún descuento. Ahorita me está diciendo que el IVA solamente es consiguiente de mes de junio y julio, que hay que hacerle el descuento del IVA a esos 2 meses. Pero entonces el mes de mayo dice que no. No sabría qué hacer porque pues, la situación está muy dura. Estamos trabajando en un sector del 7 de agosto donde estamos abriendo del 12 del día a 6 de la tarde porque ya después no se puede trabajar más porque la verdad es una zona insegura. Entonces yo quisiera saber cómo hago yo o cómo puedo yo discutirle a él con argumentos para que yo pueda entregarle el local o simplemente porque él me está cobrando las cláusulas. Me dice, no, si usted me quiere entregar el local, me paga las cláusulas. Es un arriendo de 3 No, millones de pesos no, una y tercera las parte de la... cláusulas quedaron. Una Sí, tercera, o sea, exacto, ¿qué tiene por eso. usted para entregar? ¿Qué tiene que tener usted para entregar sí o sí? O sea, sin eso no podemos, digamos que, discutir la terminación unilateral. Hoy en día, los arrendatarios tienen facultad para terminar unilateralmente los contratos. Sí, se encuentran al día. O sea, tendríamos que normalizar la situación de mayo y junio, que creo que es la que me mencionó que estábamos en mora. Y adicional a ello, cancelar la tercera parte de la cláusula penal. Es el presupuesto para que usted pueda hacer ejercicio de esa facultad. E independientemente de que su contraparte acepte o no acepte, o le parezca o no le parezca, usted tiene ya el derecho, por decreto ley, de ejercer esa facultad de terminación y entregar el local si lo quiere hacer, siempre y cuando cumpla con esos dos requisitos que le mencioné. Ahí sí Sí, toca otro. correcto. Y en la parte de la conciliación que dijo el gobierno, si no se llega a ninguna conciliación, porque pues yo estoy viendo que una conciliación es una parte, dos partes que se sientan en una mesa y llegan a un punto. Haciendo un Sí, ejemplo, él dice 10, yo digo 5, llegamos a 7. ¿Sí me entiendes? Es como una conciliación así. Pero él dice 10 y nunca se pasó, nunca bajó de 10, siempre quedó ahí en un punto donde pues la verdad no fue consciente y pues yo no sé si realmente habló con el dueño del inmueble o simplemente son decisiones de él. bueno, en el tema de la conciliación, bueno, si su merced me refiere, entonces siempre he hablado con el abogado de la inmobiliaria. Entonces, Correcto. yo intentaría también un acercamiento con el propietario directamente del inmueble que usted está arrendando, a ver si eventualmente pueden llegar a una conciliación, pero usted no puede constreñir a nadie a conciliar, ¿sí me entiende? Si esa persona no quiere conciliar y se mantiene en su punto, digamos que usted tiene que buscar otras alternativas para poder liberarse de esa obligación, porque ya no puede cumplir con normalidad. Pero como que se obliga a una persona a conciliar, no hay ninguna disposición expresa que lo constriña o a bajar el canon o a darle más tiempo, nada de esas cosas. Eso es autonomía de la voluntad. Y si las partes no llegan a un acuerdo, digamos que no hay ningún mecanismo que lo obligue a hacerlo. Ah, ok, no, listo. Entonces, porque la verdad nunca se ha podido hablar con el dueño porque la verdad no, es una persona que pues, no se conoce y siempre tocas hablar y se le paga el arriendo siempre es a él. Entonces, el dueño la verdad no ni lo conozco y nunca viene por acá. Y es una persona que tiene muchos almacenes, muchos locales por acá, pero no se la pasa acá. Sí, Entonces ahí hay sería que eso. apelar, como lo dije anteriormente, al cumplimiento de las obligaciones por parte de la inmobiliaria. O sea, es que ellos son profesionales, son agentes y en virtud de ellos también tienen un régimen especial de responsabilidad que les impone unos deberes, no solamente frente al arrendador, que es quien paga su gestoría o su administración o el ejercicio de su actividad profesional, sino también frente a los arrendatarios. O sea, pese a que yo no le pague el fee mensual o la comisión, ellos tienen obligaciones frente a mí. Entonces ahí tendríamos que analizar el caso concreto, a ver cómo podríamos eventualmente pues compeler a la inmobiliaria el cumplimiento de esas obligaciones. ¿Cómo qué obligaciones, disculpa, te pregunto, si la última es como qué obligaciones tienen ellos con nosotros o qué requisitos o qué beneficios tenemos nosotros?
frente a las inmobiliarias, por favor? Pues es que como ellos son mandantes y son profesionales, ellos tienen una carga de diligencia especial. O sea, usted se dedica a sus autopartes, usted no tiene por qué conocer concretamente cómo se regula el tema de ese contrato o cómo se regula la actividad de el documento contractual obedece a estas características, pero es que ahí sí ya es un tema muy concreto de uno sentarse a ver cómo ha actuado la inmobiliaria y entrar a ver en qué cositas puede uno usar para endilgar una eventual responsabilidad o un incumplimiento. Ok, oye, muchas gracias. Me aclaraste muchas Con cosas. Bueno, muchas gusto. ¿Alguien más quiere preguntar a la doctora Luz Marina? Bueno, yo creo que en estos términos ya les agradezco mucho por su espacio, por su tiempo, por su valiosa comparecencia en la conferencia. Sobra decir que cualquier cosa que necesiten, estamos 100% a su disposición y muchas gracias a FENALCO por el espacio y por permitirnos participar en estos eventos tan importantes en medio de esta contingencia. Gracias, doctora Luz Marina, por todos sus aportes. Yo sé que las personas que están en sala se llevan cosas muy claras y han despejado algunas inquietudes que tenían. A todos ustedes, muchísimas gracias por su asistencia. Para FENALCO es muy importante que y atendiendo a todos estos espacios que desde FENALCO quieren brindarles y apoyarles, aportarles, para que de alguna u otra manera despejen todas las inquietudes que tienen y puedan llevar de una manera mucho más fácil o agradable esta situación que estamos viviendo. Entonces, nuevamente, mil gracias por la asistencia. Cualquier inquietud que tengan en cuanto a formación, por favor, comuníquenos. La página de FENALCO, www.fenalcobogotá.com.co, allí van a encontrar los temas de formación. Nuevamente, muchas gracias, doctora, gracias. Dios los bendiga a todos.